¿Por qué nosotros los padres nos encargamos de aplastar, triturar, encerrar la riqueza de nuestros hijos? ¿Por qué nosotros nos encargamos de que ellos vivan en un mundo de pobreza y no en un mundo de abundancia y riqueza? La razón es porque nosotros como padres nos encargamos de destrozar sus 5 poderes con los que ellos crecen, con los que ellos nacen. Y les voy a contar cuáles son esos 5 poderes. Y les voy a pedir que no nada más lo escuchen, lo trabajen, lo mediten, lo investiguen y hagan un cambio por bien de los hijos. No sigamos esa transición, no sigamos esa cultura que viene desde nuestros tatarabuelos años atrás. No sigamos todas esas tradiciones. Vamos a cortar hoy el lazo, el hilo, el cordón umbilical que nos daña. Así que voy a hablar de esos 5 poderes. El primero es el deseo. El primer poder con el que nacen nuestros hijos es el deseo. El deseo esto, deseo el otro. Ahora sí que cuando nuestros hijos piden de todo. Y nosotros nos encargamos de decirles no. No, 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 no. Cuando un niño tiene el deseo de un juguete, nosotros nos encargamos de decirle que no es posible. No hay dinero. Eres bien pediche. No me pidas tanto. El niño se cansa con el tiempo de pedir y se da cuenta que por más esfuerzos que haga en la vida, el deseo no sirve de nada. Lo cual está muy mal, porque el deseo es uno del poder más importante que nos puede llevar para arriba. El segundo es la imaginación. La imaginación es uno de los poderes infinitos. Es el poder más grande que tenemos. La imaginación nos puede llevar a mundos diferentes. Con cerrar los ojos, los niños pueden transformar este mundo de horrible como está, lo pueden transformar en una belleza con solo su imaginación. Y nosotros también nos encargamos de romper con ella. Se preguntarán cómo lo hacemos. Cuando nuestros hijos vienen y nos hacen preguntas como: papá, ¿por qué caminan los carros? Nosotros, en lugar de usar su imaginación, queremos que entren a nuestro mundo, un mundo serio, aburrido y gris, diciéndole: los carros funcionan porque los pernos, porque la ciencia, porque las industrias, porque tienen un motor, y no les hacemos que usen su imaginación. Hay que dejarlos que imaginen. De hecho, hasta hay veces que nuestros hijos tienen un niño imaginario, un amigo imaginario, y nosotros lo vemos como es algo malísimo. Estás mal, estás loco. No, déjate de eso. No hay niños imaginarios, no hay amigos imaginarios. En lugar de dejar que su imaginación fluya, nosotros igual la aplastamos. Las personas emprendedoras empiezan por la imaginación. Luego viene la idea. Cuando nuestros hijos tienen ideas, nosotros nos encargamos de también aplastarlas una vez más. Hace como 2 años me sucedió a mí. A mí me ha sucedido, yo también lo he hecho ese error. Ahora me he propuesto a no hacerlo más. Mi hijo tenía como la edad de 5 o 6 años y me dice: papá, tengo la idea de hacer un pastel. Y yo luego en mi cabeza, ¡pum! Me imaginé la cocina, un tiradero, el pastel todo crudo, nada. Así que, ¿qué hice yo? Le acabé su idea. No, hijo, estás mal, eso es para grandes. Mejor tú vete a jugar y déjalo para luego. Todavía no estás listo. ¿Cómo sé yo que mi hijo no iba a tener un mejor resultado en hacer el pastel que ni el que yo hago? De hecho, yo no sé hacer pasteles y no me quedaría. Esa es una de las partes donde les puedo enseñar una vez más que rompemos con sus poderes de nuestros hijos. Y de aquí brincamos para el cuarto, creer. El creer en nosotros mismos es algo bien importante, porque cuando nosotros creemos en nosotros mismos, todo es más fácil. Muchos de nosotros estamos en nuestras zonas de confort porque no creemos. Porque nuestros padres, la sociedad o escuchar a todas esas personas nos laquearon esa autoestima, ese creer en nosotros mismos. Pero no hagamos el mismo error con nuestros hijos.
Les voy a dar otro ejemplo donde nuestros hijos creen que ellos pueden hacer las cosas y nosotros nos encargamos de romperlas. Cuando nuestros hijos los vemos que están por brincar, no sé, una banqueta o que se van a subir a una patineta, ellos creen que lo pueden hacer. Ellos se sienten confiables que lo pueden hacer. Pero nosotros, no hagas eso porque te vas a caer. Ni de broma. ¿O me equivoco? O cuando nuestros hijos creen que pueden ayudarnos, quieren hacer su mejor esfuerzo y nosotros, no se puede. No estás listo aún. Desde pequeños, nosotros nos vamos encargando de quitarle sus poderes poco a poco. Por lo cual viene el quinto deseo, el quinto poder. Y el quinto poder es la fe. La fe de creer. La fe del deseo, de la imaginación. La fe de cuando le tienen fe a su idea. Cuando se tienen fe en ellos mismos. Cuando le tienen fe que existen los cambios. Nosotros acabamos con todo. Ya no hagamos más eso. Los invito a que hagamos un cambio. No por nosotros, por las nuevas generaciones, por nuestros hijos. Para nosotros mismos no quejarnos en el futuro. Oh, estos niños de hoy ya no sirven para nada. Estamos equivocados. Más bien, los hombres de hoy no sabemos educar a los del mañana. Espero les entre por aquí, se tapen por aquí. Les haya quedado esto claro. Deseo, imaginación, idea, creer y fe. Esos son los 5 poderes que hacen a un millonario. No dejemos que nuestros hijos piensen en pobreza. Mejor hay que impulsarlos a pensar en riqueza, a pensar en abundancia y a creer en ellos mismos. Y hasta aquí llegamos el día de hoy. Espero les haya ayudado este tema. No dejen de compartirlo, de darle like y de suscribirse a la página de CS1 Choosing Higher Standards. Los invito a que hagamos el cambio hoy, hagamos el cambio para bien de nuestros hijos, el futuro del mañana. Y vamos para adelante.